Salam alaikum, hola, muy buenas mi gente en este nuevo vídeo. Bueno, pues de continuación sobre la cronología del Hirak, del Rif, ¿vale? Pues estábamos hablando de la manifestación no somos separatistas, ¿no? Pues esa manifestación pues era, como he dicho, una patata caliente muy astuta, arrojada por el régimen autoritario criminal de los alawitas a los activistas del Irak para cerrar todas las puertas y todos los caminos que pueden llevar a una reivindicación más de calado, de gran calado político, que podría ser, por ejemplo, la autodeterminación del pueblo rifeño, porque el régimen alawita pues llevaba la contraria de no requerer cumplir eh, la serie de reivindicaciones que tenía el documento oficial, eh, impreso, bueno, preparado e impreso por los y las activistas del Irak y el pueblo rifeño en general, que eran reivindicaciones obvias que, siendo un Estado en el siglo XXI, pues seguramente puede cumplir. Pero como hay una, un rencor histórico de la dinastía alauita respecto al RIF, pues no quieren cumplirlo. ¿Y qué? Que quieren algún motivo para condenar a estos activistas, ¿no? ¿Vale? A condenar a estos activistas y que sus reivindicaciones solamente sean de asunto interior y no tengan una proyección internacional, porque si se llegaran, por ejemplo, en vez de convocar esta manifestación de no somos separatistas, pues convocar una manifestación de mismo calado, pero poniendo otro lema, por ejemplo, queremos autodeterminación, queremos votar la autodeterminación, pues sería otro asunto y no hubieran sido, no hubiera tenido una situación de secuestros y detenciones 2 semanas después de esta manifestación, porque con esta manifestación pues el régimen de Mohamed, el dictador y depredador Mohamed VI, pues quería que el asunto del Irak fuera un asunto interno como tal. Dijo su ministro de Interior unos meses antes al ministro de Exterior holandés, cuando le preguntó por el Irak, y él le dijo que el Irak es lo que pasa, o sea, las manifestaciones del Irak y tal, pues era un asunto interno, era un asunto interno de Marruecos, lo que quiere decir que no tiene cabida ese asunto en el derecho internacional, o sea que no pueden reprochar ni objetar nada a los demás países a las actuaciones de Marruecos respecto a estos activistas, porque no reivindican, por ejemplo, la autodeterminación que recoge el derecho internacional. Por ejemplo, si se hubieran requerido una autodeterminación o que el pueblo rifeño se autodetermine, pues sería otro asunto, pues no hubieran sido tantas detenciones, entre comillas, más bien son secuestros, porque si se secuestraban a la gente de plena calle que no informaban a sus familias, hasta el paso de unos días, que se curaran las torturas, porque a toda persona en ese momento, después del fatídico viernes al mediodía, posterior al rezo al sermón, bueno, se dice sermón, ¿no? Sí, al sermón del viernes, bueno, en asuntos religiosos pues se entiende el sermón, pues el discurso que da el jatibo, el imam de la mezquita, cada viernes, al que asisten muchos fieles o siervos musulmanes y musulmanas. Es más o menos parecido a la misa cristiana, pero va más allá, profundo, tratando temáticas referentes a la religión. Pues normalmente por cortesía, no es que está prohibido, no es que está prohibido
o lo peor, que se lleve a la cárcel por interrumpir a dicho imam, porque se basó la detención de Nasser el-Zafzafi por haber interrumpido a ese imam cuando estaba dando su sermón o su discurso religioso. Pues a raíz del hecho o el acontecimiento que provocó Nasser el-Zafzafi, que era el líder del Hirak, interrumpiendo el sermón del viernes, pues a raíz de eso pues empezaron las detenciones de él y la mayoría de los activistas, que no tenía nada de sentido porque eran días anteriores bueno, días o meses anteriores que hubo un acontecimiento similar en Fez o en una ciudad del interior de Marruecos, donde se les cambiaron la persona o el jatib o el imam bueno, el jatib del viernes, lo que es la persona que da el sermón o el discurso del viernes, se les cambiaron por otra persona, pues hubo como un enfado de parte de los fieles de esa mezquita y se le empezaban a arrojar, a tirar a sus zapatos al imam al nuevo imam, y impedir que se suba, o al jatib más bien, el jatib, el que da el sermón, para impedir que se suba a la tribuna y dar el sermón. No lo dejaban subir. Entonces esto también es como el caso de Nasser o peor, pero en esa ciudad del interior de Marruecos no hubieron ni detenciones ni nada al respecto. Pero una cosa muy simple en el caso de Nasser, pues empezaron los secuestros, las detenciones, y además él no lo interrumpió cuando él estaba hablando, porque ese sermón de ese día del viernes estaba lleno de ataques, estaba lleno de diabolización, o sea, o o sea, estaba como demonios, estaba calificando a los activistas y las activistas del Hera como unos demonios que estaban haciendo la fitna, o la fitna es como eh, emprendiendo mechas de separación social o problemáticas sociales dentro de las ciudades del Rif, y que bueno, que esas personas habrían de ser paradas, frenadas por el régimen y llevadas a los juzgados a ser condenados y encarcelados. Pues en verdad eso o sea, es una falsedad tan grande, tan inmensa, que no tiene ninguna verdad, porque si fuese así, pues no hubieran sido manifestaciones tan multitudinarias en las cuales participaban pues todo, eh, toda persona que formaba la sociedad rifeña, desde niños tan pequeños, o podemos decir desde hasta bebés en sus carritos, hasta personas muy mayores, o sea, de muy avanzada edad, 70 80 años, también participaban en dichas manifestaciones. Pues entonces, para que vean la brutalidad, es siempre el legue de ese falso religionismo si podemos decir, o teísmo, o sea, la ciencia que estudia las religiones se llama teísmo, ¿no? El falso teísmo del régimen depredador autócrata de Marruecos, pues, relacionando asuntos religiosos dentro de lo político. Bueno, pues, y sin peso o sin sentido, o sea, sin sentido fuerte. Ellos han provocado eso para que luego secuestren y detienen y torturen, pues ante todo torturen. Bueno, seguimos hablando de las detenciones en el próximo vídeo con más detalles. Sin más, a cuidarse bien, a comer sano, hasta el próximo vídeo.